¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360 en esta semana 18era. Todos los que todavía quieran, con una empanada, saber sobre el presente y el futuro, están muy invitados a este capítulo donde trataremos de explorar justamente todas las novedades, las oportunidades y los desafíos que nos trae el presente que vivimos. Así que aquí comenzamos rapidito, en 18ados, el Futuro 360 de esta semana. Bueno, y para poder tragarse esta noticia, de verdad, mínimo un par de vinitos, porque ¿se acuerdan ustedes de este enorme revuelo, polémica que causó hace un par de semanas la noticia de que la Secretaría de Salud de Estados Unidos canceló más de 20 contratos con distintas empresas para desarrollar vacunas con ARN mensajero? Esta situación fue más allá y la semana pasada llegó al Senado estadounidense, donde legisladores, tanto demócratas como republicanos, cuestionaron, hay que decir fuertemente, las medidas que tomó en materia de salud el secretario Robert Kennedy Jr. Lo mínimo que le dijeron fue incompetente. ¿En qué consiste el ARN mensajero? ¿Cuáles son las oportunidades y la potencia de esta tecnología médica? ¿Por qué es complicado para la ciencia el corte del financiamiento en investigación en esta terapia? ¿Qué impacto podría tener además a largo plazo? Porque ustedes saben que aquí se interrumpen procesos que son muy largos. Lo revisamos en la nota de Francisco Verdejo. The FDA has officially given the green light for the emergency use authorization for the Pfizer coronavirus vaccine. It's approved. Así se daba la noticia de una luz de esperanza para Estados Unidos que significaba comenzar a salir de la pandemia del COVID-19. En ese momento, a nivel mundial se registraban 68 millones de casos acumulados y más de 1.500.000 personas fallecidas. 3 años después, la pandemia era algo del pasado y el Nobel de Medicina era entregado en octubre de 2023 a Katalin Karikó y Drew Weissman, los investigadores detrás de las vacunas con ARN mensajero, la tecnología detrás de distintas inmunizaciones que nos permitieron salir de la emergencia sanitaria y abrazarnos nuevamente. Aún así, en la actualidad, el gobierno de Estados Unidos decidió dar fin a 27 contratos avaluados en $500 millones en investigación de vacunas con ARN mensajero. El ARN mensajero solo codifica una pequeña parte de la proteína viral, usualmente un solo antígeno. Hay una mutación y la vacuna se vuelve ineficiente. El secretario de Salud del país del norte públicamente ha tenido posturas contra las vacunas. Esta medida la anuncia con una argumentación que, según los especialistas, no es suficiente. Pero vamos paso por paso. ¿Qué es el ARN mensajero y cuál es su importancia en nuestro organismo? Entonces el RNA es una copia exacta de nuestro DNA, más pequeño, que cumple la función de transcribir esa proteína y de formar algunas otras estructuras, y ya cuando cumple su función se degrada rápidamente. Se llama mensajero porque es una instrucción genética que la célula recibe para generar una proteína. Así las células funcionan, responden al medio, se adaptan. Así como nosotros, los virus también tienen material genético, el cual implantan en nuestras células cuando llegan a nuestro cuerpo. Si codificamos este material genético, podemos conocer su ARN mensajero, producirlo y encapsularlo en una vacuna para lograr una respuesta inmune. Ese RNA no es el virus, ¿cierto? Es parte del virus. Esta molécula de RNA entra a la célula produce proteínas virales que son reconocidas por el sistema inmune y se genera una respuesta entonces ya de memoria. El sistema inmune conoce esta proteína, genera anticuerpos, genera una respuesta celular, de manera tal de que cuando llega el virus real que tiene esta proteína, ¿cierto? Nuestro sistema inmune ya la conoce y por lo tanto la ataca de manera más eficiente. Efectivamente, está dirigida a proteínas en específico, tal como lo menciona el secretario de Salud estadounidense Robert Kennedy Jr. Sin embargo, como explican los especialistas, es una desventaja de este tipo de vacunas que puede ser contrarrestada con facilidad. Si genera un cambio, una mutación muy grande, el virus, por ejemplo, quizás el sistema inmune no lo va a reconocer de la misma forma, pero la ventaja que tiene es que la plataforma permite hacer modificaciones muy rápido, como fue en el caso del SARS-CoV-2, donde efectivamente una nueva, por ejemplo, variante, y a la semana o 2 semanas ya teníamos una nueva vacuna que podría ser probada eventualmente.
ya que las terapias basadas en ARN mensajero tienen un potencial para generar otras vacunas, tratamientos personalizados para enfermedades crónicas e incluso una vacuna contra el cáncer. Algo que pareciera un sueño para la medicina, podría ser posible con esta tecnología. Entonces lo que están haciendo estas terapias, primero estudiar la genética del cáncer y eso llevarlo, traducirlo a un RNA mensajero, por lo tanto sería una terapia muy personalizada, pero que podría generar entonces que tengamos anticuerpos contra moléculas que están alteradas en las células tumorales y por lo tanto ahí nuestro sistema inmune mate esas células tumorales. Esta tecnología que es muy buena, que es muy versátil, que se puede adaptar a distintas enfermedades, ¿cierto? Que se corte el financiamiento y se pare, entre comillas, la innovación en biomedicina es serio y genera un precedente más o menos, un precedente no muy bueno, ¿cierto? Para quizá otras futuras innovaciones y terapias. Una tecnología que, además, ha superado diversos estudios clínicos que han dado fe de su efectividad y seguridad. Es por eso que llamó la atención de la comunidad científica y puso las alarmas en un posible cambio en financiamiento y apoyo a la investigación. Ha habido personas que lo han caracterizado como la peor noticia de biomedicina en décadas. Están minando décadas de investigación e innovación en ciencia. La política juega un rol bastante importante en la ciencia. Es lamentable ver que los avances científicos se ven frenados por decisiones políticas. Preocupación que también llegó al Senado estadounidense, donde los legisladores cuestionaron las medidas del secretario Kennedy en políticas relacionadas a vacunas, como la cancelación de contratos para desarrollar inmunizaciones con ARN mensajero o el despido de los 17 miembros expertos del Comité Asesor sobre Vacunas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país norteamericano. La población ha sido testigo de brotes de sarampión. Los dirigentes del Instituto Nacional de Salud cuestionan el uso de las vacunas de ARN mensajero. Los estadounidenses no saben en quién confiar. Secretario Kennedy, ¿tiene razón el presidente Trump y la comunidad médica o sigue creyendo que la vacuna contra el COVID fue, y cito, la vacuna más mortífera jamás fabricada? Especialistas aseguran que países como Alemania, el Reino Unido o China aún mantienen investigaciones sobre ARN mensajero, las cuales seguirían dando respaldo al desarrollo de esta tecnología. Un avance científico potente, el mismo que nos permitió reencontrarnos tras la pandemia del COVID y la misma que permitió a Kariko y Weissman obtener el Nobel de Medicina. Si hace 10 años era impresionante ver cómo las temperaturas en el verano del hemisferio norte llegaban a los 40 grados, ahora ver donde en esos lugares llega a 50 grados centígrados ya no es tan poco común. Como siempre, las olas de calor en Europa, Norteamérica y Asia son una advertencia concreta de lo que va a ocurrir en nuestro verano. Es una especie de forma de ver el futuro, ¿no? Revisemos más de ¿para qué deberíamos estar preparados en el informe de Cristian Soto? Imágenes desoladoras. Tras un caluroso y seco verano, así se ve una de las tantas granjas en el oeste del Reino Unido. Este año es extraordinario, nunca habíamos visto nada igual. Lo normal es que tras una primavera muy seca llueva y luego se pueda producir forraje más adelante en el año, pero ya hemos pasado esa etapa, así que esta es, por lejos, la peor situación. Es el resultado de la temporada de primavera-verano más seca en 100 años en Inglaterra, de acuerdo a datos de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Se estima que el verano de 2025 ha sido el más caluroso desde que se tiene registro en el país europeo. Aquí no hay absolutamente nada que pastar para mis vacas, parece muerto, volverá a crecer, pero se puede ver que solo es polvo, está muerto, no hay nada para que puedan comer. Y por eso las alimentamos 2 veces al día, solo para asegurarnos de que tengan algunos nutrientes y puedan seguir cuidando a sus terneros, así que es muy importante. Nunca había visto nada igual en todos mis años como granjero, 42 años de granjero, y nunca había visto nada igual. Un calor extremo que se repitió en gran parte del hemisferio norte, incluyendo al resto de Europa, Asia y Norteamérica, llegando a temperaturas por sobre los 50 grados en localidades como Silopi en Turquía. En Europa, por ejemplo, tuvieron 11 días con temperaturas por sobre los 40 grados y con noches por sobre los 20, entonces esto ya son noches tropicales. Se conjugó con
que la temperatura del océano también, en todo lo que era el Atlántico y Pacífico Norte, también estaba muy por sobre lo normal, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el océano está muy cálido? Se produce mayor evaporación, ¿ya? Y aumentó la humedad, ¿ya? La humedad relativa, afectando principalmente a ciudades costeras. En el sur de Francia las temperaturas llegaron a los 40 grados. Un calor que no tiene solo consecuencias en los humanos. Muchos animales ven sus ciclos de vida alterados por este clima extremo. Faune Alfort, un refugio de animales francés, vio una importante alza en la cantidad de animales con necesidad de atención médica. Este año ha sido realmente sin precedentes debido a la ola de calor, porque la ola de calor llegó temprano, coincidiendo con la época de nidificación de muchos animales, especialmente de muchas aves, por ejemplo, de los vencejos. Son aves que anidan bajo los techos y en una ola de calor eso es realmente como un horno, por lo que los polluelos se acercan al borde para respirar y se caen. Calor que se vio también al otro lado del mundo. En Tokio, Japón, la organización del Mundial de Atletismo, que se disputa durante septiembre, ha tenido que tomar medidas especiales para proteger a sus atletas y voluntarios, tales como adelantar horarios de competencias y aumentar el resguardo frente a las temperaturas. Hemos instalado tiendas de campaña en la zona de calentamiento, y esas tiendas están fabricadas con materiales que utilizan tecnología innovadora. En comparación con las tiendas normales, pueden reducir la temperatura percibida entre 10 y 20 grados Celsius, según los datos que recopilamos. Para el personal que trabaja al aire libre durante muchas horas, hemos proporcionado dispositivos portátiles tipo reloj que controlan la temperatura corporal central. Si la temperatura alcanza un nivel peligroso, el dispositivo activa una alarma. Cuando suena la alarma, la persona debe dejar inmediatamente lo que está haciendo y tomar medidas para refrescarse. Aumento de número e intensidad de olas de calor que tiene una causa clara: la crisis climática generada por actividades humanas. El consenso científico es abrumador y decisivo, y sabemos que mientras sigamos quemando combustibles fósiles, veremos un aumento de las temperaturas, y eso hará que las olas de calor sean más probables y más intensas. Estamos viendo que las olas de calor son cada vez más frecuentes, más intensas y duran más tiempo durante el año, por lo que el verano se va a hacer más largo. En algunos lugares se prevén olas de calor de 40, 45 grados, casi 50, y probablemente más en los próximos 20 años. Y se espera que esto sea completamente normal a finales de siglo si no tomamos medidas contra la crisis climática ahora mismo. Hay una larga lista de grupos que son especialmente vulnerables a los periodos de altas temperaturas. Personas mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, trabajadores al aire libre, personas sin hogar, personas con enfermedades crónicas y también personas que toman ciertos medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para sudar y muchos otros. Tomando en cuenta cómo se vivió el verano del hemisferio norte, ¿se puede esperar algo similar para Chile? Los modelos meteorológicos mundiales están indicando que la temperatura para la primavera y verano en Chile va a estar por sobre lo normal, ¿ya? Ahora, 1 grado por sobre lo normal, no tan extremo como lo que vimos en Europa o en Estados Unidos. Aquí, la fría corriente de Humboldt en nuestras costas ayuda a que las temperaturas no sean tan dramáticas. De todas maneras, se espera que el calor se deje sentir durante la primavera. Es probable que el calor se anticipe y que esta primavera ya empecemos a ver días bastante calurosos. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, se esperan que estén por sobre lo normal. Ya la Dirección Meteorológica o distintos modelos meteorológicos mundiales ya pronostican que va a haber más calor, va a ser una primavera cálida y más seca. Es lo que ha dejado el cierre del verano en el hemisferio norte, altas temperaturas que impactan fuertemente a la vida humana y la biodiversidad. Mientras la evidencia está a la vista, el planeta se calienta, a la espera de que se tomen medidas fuertes por parte de los líderes mundiales para la mitigación de la crisis climática. Este ser fantástico parece
sacado directamente desde Jurassic Park. No solo porque tiene ese look, lo hace parecer el animatronic más realista que se ha creado para una película, sino que también por su nombre científico. Aquí me va a forzar. El Balancenipseps rex, más conocido como pico zapato. No sé cómo creamos estos nombres y después estos otros, ¿no? ¿Cómo bajarle el nivel en un nombre? Bueno, el nombre lo recibe porque su pico, adivinen, tiene forma de zapato, terminando en un gancho que puede llegar a los 14 centímetros de largo. Pero eso no es lo único llamativo de su aspecto. Esta ave mide hasta 1,5 metros de alto. Tiene unas alas que llegan casi a los 3 metros cuando las abre. Es algo así como un albatros, ¿no? Como un cóndor. O sea, si la tuviéramos aquí en el estudio, para mí sería más o menos como hasta acá. Impresionante, ¿eh? Es nativa de los pantanos de agua dulce de África Oriental y como depredador del período Jurásico, tiene una dieta variada que va desde peces, serpientes, crías de cocodrilo, porque ¿para qué más? Si uno viene del Jurásico, ¿por qué no comer un cocodrilito? Su método de caza es una técnica colapso. Se mantienen quietas y de pronto lanzan todo su cuerpo hacia adelante para capturar a la presa que no notó su presencia, una cosa así como tipo jaguar, hasta que ya es demasiado tarde, porque te cae un pedazo de pajarraco, pues imagínense. Un poco difícil imaginar que alguien no note que está ahí presente, sobre todo cuando además de ser grande, miren la cara que tiene, y aunque no lo crean, pasa en la naturaleza que logra pasar desapercibido, todos tienen sus trucos. Lamentablemente, este verdadero dinosaurio moderno está en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y se cree que solo quedan alrededor de 4.000 Balaeniceps rex maduros en estado silvestre. Esperemos que este ser fantástico no se extinga como lo hicieron sus antepasados rex, pero ahora, lamentablemente por culpa nuestra, el gran meteorito moderno. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos con mucho más de Futuro 360. No se muevan. ¿Cuánto tiempo son ustedes de leer de corrido? ¿Tienen libros reales? ¿O leen ya solo en dispositivos, tablets, sistemas digitales, computadores, el celular? Leer es una de esas cosas que nos ha hecho evolucionar como especie de manera muy profunda. Y sin embargo es una acción que está en crisis por tantas razones distintas. La misma pandemia generó un rezago en la lectura, particularmente de los más niños, muy profundo. Y en Chile nos hemos comprometido también con la misma firme convicción de que es importante que es relevante que sigamos leyendo, que lo hagamos más y mejor y que comprendamos lo que leemos. Por eso existe una red por un Chile que lee. Y esa red ha asumido nuevos compromisos. Pero tenemos tantas preguntas sobre este tema que tenemos aquí como invitada a Susana Claro, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también vicepresidenta de esta red. Muchas gracias por estar aquí, impulsora de esta iniciativa que tanta gente ha suscrito. Muchas gracias por estar en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Muy honrados de poder conversar y conectar esto con el futuro. Partamos por el lado polémico. Al final igual estamos en la tele, entonces tenemos que darle una cierta sustancia. No, partamos por el lado polémico que un poco esbozaba en mi introducción, en el hecho de que pareciera que la tecnología y la nueva era y el futuro no vendría de la mano de la lectura. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué leer es importante para el futuro? Buenísimo. Bueno, por mucho que ChatGPT te hable en voz alta, tú igual vas a necesitar leer las fuentes de donde ChatGPT te está sacando las cosas y tener acceso, saber preguntarle a ChatGPT o a lo que sea que venga en el futuro, requiere lectura. Esto es como por decirlo obvio, pero además la lectura es la puerta hacia el pasado, hacia el futuro, hacia el interior.
te va creando canales para conectarte con otros, con otras personas y sobre todo es la puerta de entrada a todos los conocimientos y tu trayectoria de aprendizaje dentro de tus siguientes 12 años. ¿Me permites desglosar esto que acabas de decir? ¿Por qué es una puerta hacia el interior? Sí, súper bueno. Lo que pasa es que el lenguaje es no sé cómo decirlo bonito como lo ha dicho tanta gente, pero es esencial para saber pensar. Y una manera que tú empiezas a acceder a nuevas ideas, nuevos pensamientos, a los sentimientos, etcétera, necesitas vocabulario para ir nombrando estas cosas. Y la manera más rápida de ir accediendo a vocabulario es a través de la lectura. Entonces, cuando tú vas leyendo, sobre todo como otras personas lo han expresado, pero también las palabras que le van poniendo distintas emociones, empiezas también a conocerte y a adentrarte en tus propios, a entenderte también y entender a las otras personas, porque puedes empezar a ponerte en pies de muchas otras personas que quizás no te va a tocar. Y entonces es una manera también de conocerse, está muy ligado, hay investigación que lo conecta con salud mental, con bienestar emocional y por supuesto con mejor comunicación con otras personas, lo cual te ayudaría a tener menos o a resolver conflictos de maneras más asertivas. Todas esas cosas también se van conectando de nuevo con uno, etc. Este es un momento en que Futuro 360 colabora con Sanamente, así que no tenemos un problema. Efectivamente, algo que la investigación ha demostrado es que, sobre todo en experiencias, por ejemplo, difíciles o de trauma, no poder nombrar la cosa. ¿Cuál era exactamente el sentimiento que yo tenía? Termina siendo una cuestión muy relevante en acceder o no a sanarse, a sentirse mejor. Entonces, efectivamente, el lenguaje como una especie de, y las palabras como una especie de chasis para sostenernos emocionalmente sobre el mundo. Ese es el mundo interno. Tú también decías, esta es la manera en la que nos encontramos con otros. Y me encantaría reflexionar un poco sobre eso, porque vivimos en un mundo donde estamos llenos de shortcuts, como de caminos cortos, de palabras que son un poquito más chiquititas o palabras que se juntan para decir cosas más grandes. En el mundo de los memes, que es un mundo de otro lenguaje, y por lo tanto, ¿por qué es importante seguir diciéndonos palabras entre nosotros? Mira, qué difícil, porque yo creo que igual palabras cortas, etcétera, también son una nueva manera de nombrar cosas que antes quizás no teníamos, no existía la palabra o puede convertirse en un sinónimo. O sea, yo no estoy en contra de que se usen otros tipos de palabras. Obviamente encuentro muy valioso nuestro lenguaje, el lenguaje español. Es bonito protegerlo como está y también las otras lenguas, ojalá proteger las palabras que tienen, pero tú puedes agregar nuevas. Ya, pero Perdón, se me olvidó la pregunta. Es que me quedé pensando en otra cosa, que hay una discusión en el mundo de la educación muy importante entre competencias y conocimiento. Y se está volviendo a poner en palestra lo importante que es tener conocimientos, no solo esto de que tú crees que tienes todo accesible y por lo tanto no necesitas ningún conocimiento, es lo que se ha puesto en... Claro, y en ese sentido como que no basta con que uno tenga todo el conocimiento en un dispositivo, en un celular, sino que haya algo de ese conocimiento que me haya pasado por el cuerpo y para que sea mío, ¿no? Exacto. Y entonces tú empezar a generar las conexiones, ideas nuevas, poder interpretar la realidad en un minuto con todo el bagaje de conocimiento que tú estás teniendo. Y para eso el lenguaje, para eso las palabras. Es que claro, y leer o sea, la lectura de un libro es mucho más rápido que una película, que también te puede dar un documental, te puede dar vocabulario y conocimientos, etcétera, pero lo más amplio y lo que es más rápido, más concentrado, más... y que más se queda, ¿no? En el cerebro, porque el recuerdo no es equivalente cuando uno ve algo que cuando uno lo lee. Claro, pero también hay distintos tipos de... mentes. Claro, que hay algunos que puede ser más visual, entonces eso te puede ayudar mucho más, o más auditivo, pero de todas maneras, decidir no leer en este mundo te deja fuera de no solo el conocimiento que está escrito y que todavía no se va a traspasar quizás a audiovisual. O sea, no puedes estar dependiendo de que otras personas te traduzcan. O otras máquinas. Claro, o máquinas te vengan a traducir, que máquinas que también son producidas por otras personas que controlan un poco la manera que las máquinas van a procesar el conocimiento. Entonces esa es una manera de darte independencia, ¿cierto? Pero además
todos los accesos como ciudadanos requieren el texto escrito, los manuales, o sea, el cartel de la esquina. Alguien analfabeto que no sabe leer está aislado del mundo de participar como ciudadano, ir a votar, imagínate, ¿no? De aquí a que pasemos a un voto que te habla en voz alta y te dice dónde... Sí. Quizás ahí podemos volver a tener esta discusión. Puede sonar medio prehistórica la manera en la que te estoy haciendo preguntas, pero creo que a veces damos por sentadas ciertas cosas que no sabemos realmente sobre cómo la lectura habilita infraestructuras dentro de nuestro cerebro y en nuestras propias habilidades cotidianas. Entonces, quería de hecho, a propósito de esa ruta, ir avanzando justamente hacia la era a la que tú aludías con tu primera respuesta, que es la era de la inteligencia artificial. Estamos súper amenazados por la inteligencia artificial y se ha planteado mucho que hay un montón de habilidades, pero que también se abren enormes brechas y que también uno puede tener una súper máquina, pero si no sabe dónde apretarle los botones, la posibilidad de que esa máquina funcione es muy baja. Y por lo mismo también para este nuevo mundo la importancia de saber, de tener juicio, porque uno de los datos atroces que se ha comentado a propósito justamente de esta alianza de Por un Chile que lee, es la idea de que hay niños de segundo básico que no comprenden el texto que leen. O sea, puede que lo repitan como un loro eventualmente, muy lentamente. Pero no saben lo que están diciendo. Y hacia allá iba, como cuál es, de acuerdo a su conocimiento, la relevancia que tiene para la formación del juicio crítico la lectura. Oye, y mucho peor que eso, hay estudiantes en octavo básico que no leen de forma fluida, sino que de manera silábica. O sea, una palabra como futuro, se van a demorar en leerla. Te van a decir futuro. Y están en octavo básico. Y si tú tienes que leer un texto o incluso una instrucción o una receta detrás del remedio, leyendo a esa velocidad, no alcanzas ni siquiera a tener en la cabeza la frase completa, porque estás gastando toda tu energía, tu actividad... en unir las letras. Claro, en ir decodificando y tratando como traducir el texto a sonidos. Entonces, eso yo lo encuentro muy grave. Y cuando uno oye esos audios, que pregunté si podía traer uno para acá y me dijeron, pucha, qué difícil porque hay que preguntarle al estudiante. Entonces, estamos tratando de buscar audios bien antiguos para empezar a compartirlos de gente que ya haya crecido. Pero es muy doloroso y tú te das cuenta, esa persona, ese niño y esa niña que están en octavo básico o en cuarto, en quinto, están realmente sintiéndose pésimo cada día en la sala de clase. El profesor no está preparado para tener una actividad educacional donde algunos chicos de la sala están en ese nivel de lectura y se les cierran, imagínate la cantidad de puertas, la autoestima, etc. ¿De qué se trata este compromiso de Por un Chile que lee? ¿Qué es lo que se busca y cómo se pretende cambiar una realidad que parece tan difícil? Sí, parece difícil, pero también creíamos que estaba resuelta. Entonces, primero era poner el tema como de velar esta situación, porque es como lo más básico que promete el sistema de educación, es yo te voy a enseñar a leer. Eso es lo que desde hace 160 años se creó con esa promesa. Y entonces, con la pandemia, la gente quedó muy preocupada de que tantos niños ya no tenían acceso a educación presencial y por lo tanto se iba a afectar la lectura. Y lo que hemos ido descubriendo es que incluso antes de la pandemia ya se estaba afectando. Claro, o sea, un estudio que hizo Carolina Melo de la Universidad de los Andes, en 5 comunas, mostró que niños estaban terminando primero básico sin saber todas las letras del abecedario. 9 de cada 10 no sabía todas las letras del abecedario, algo que tú tienes que ya tener más o menos manejado a mitad de primero básico, o sea, a mitad del primer semestre de primero básico, por ahí. Y haciendo el estudio hacia atrás se dio cuenta que antes de la pandemia eran 8 de cada 10 en esas mismas comunas. O sea, ya veníamos mal. Claro, entonces uno diría, pero la pandemia no tuvo ningún efecto porque en realidad estábamos haciendo poco en estos contextos, en estas comunidades. Entonces, empezar a descubrir esto como distintas organizaciones hizo que se unieran y a mí me llegaban un montón de mensajes de texto como Susana, ¿qué vamos a hacer? De distintas fundaciones. Yo tengo
estoy metida y tenemos una gran red en este minuto ya somos amigos, de los que trabajan no sé, apoyando a profesores, los que trabajan desarrollando materiales, los que trabajan en colegios, escuelas públicas, escuelas subvencionadas, todos ya estamos bien conectados. Y entonces, ante esta como preocupación de que la pandemia había afectado mucho el desarrollo lector de los niños y niñas, empezamos a unirnos y a ver qué hacer. Lo que hicimos primero fue armar un chat súper simple y decíamos, ya, no sabemos qué se puede hacer, pero unámonos, claro, sí, juntémonos y empecemos a ver qué podemos hacer para asegurar que todos los niños y niñas que tienen rezagos puedan acceder al mundo de la lectura, pero también los que vienen, etc. Y fue, la verdad, que bastante sorprendente. Yo creo que esto es parte también de maneras en cómo los distintos problemas sociales se tienen que empezar a resolver. Es generando estos colectivos que se preocupan por una causa bien concreta y que ha sido tan compleja que no la hemos podido resolver, pero que sumados y coordinados empieza a haber un nuevo camino, una nueva manera de hacer cosas. Y me di cuenta que fundaciones que hacían más o menos parecido, no se conocían entre ellos, las conocía yo, pero no se conocían ellos. Después donantes también empezaron a conectarse con esta red y empezamos a decir ya qué es lo que estamos de acuerdo y qué es lo que creemos que podríamos alcanzar en 4 años o en 5 años para empezar a movilizar no solo a las fundaciones más expertas en las organizaciones y academia, no solo fundaciones, sino que organizaciones de distinto tipo, que nos interesa la lectura, empecemos a movilizar a más gente. Y entonces ¿cuál es el acuerdo? Eso, entre las distintas cosas, lo primero que hicimos fue juntar personas de distintos sectores políticos y distintas expertices de terreno, de la academia, la teoría, etc. Y entonces dijimos, la meta del currículum es que se aprenda a leer en primero básico. Pero dijimos, bien, acordemos por lo menos que démonos 2 años escolares, o sea, que se aprenda a leer en segundo básico, pero un poco más exigente. Y entonces la meta que se acordó fue que todos los niños y niñas aprendan a leer comprensivamente en segundo básico textos apropiados de la edad. Esto quiere decir que un libro que puede tener dibujos, pero que tiene textos y varias páginas, es un texto apropiado para una persona de segundo básico, y eso lo debería poder leer solo o sola y entender todo el contenido. Para eso tú tienes que leer fluidamente, pero no necesariamente lo puedes entender sin que hayas alcanzado fluidez completa, pero eso fue lo que se creyó que era lo más posible de lograr. Y transversal. ¿Cómo se logra? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, teníamos la misma pregunta y conocimos algunos casos en Brasil. En toda la región, Chile es el que va más avanzado. Tenemos la mayor proporción de estudiantes que está leyendo a tiempo, adecuado con la edad. En cuarto básico está entre 40 y 47%, depende cómo tú estimes el puntaje, porque hay niños ausentes, de los cuales no sabemos, y niños fuera del sistema, de los cuales no tenemos información. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos más avanzados que toda Latinoamérica, pero no hay ninguna comuna en Chile donde logremos el 80% de los niños leyendo adecuadamente para su edad. Y si nos comparamos además con los países a los que nos queremos parecer, claro, es que eso es relevante, porque exacto. Ser el mejor de un entorno que igual está afectado tampoco es un consuelo bien bajo al final. Pero lo increíble es que igual hay algunos lugares en Latinoamérica donde sí lograron que 80% de los niños aprendan a leer a tiempo, y están en Brasil, es el estado de Ceará, con su municipio de Sobral, fueron los primeros que al menos yo conocí que pudieran lograr algo así que parecía imposible de lograr. Y lo han logrado por 10 años. No, es bien impresionante el caso, lo hemos cubierto aquí en Futuro. Pero ¿qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que hicieron? Mira, primero, que es algo que se ha estado discutiendo mucho también en Estados Unidos y en Europa, el método que tú uses para enseñar a leer es muy importante. Tiene que ser un método que haya tenido evidencia de que realmente puede lograr esto en un curso. Y generalmente son métodos estructurados, secuenciales y sistemáticos. Y eso no está en todas las salas de clases de Chile. De hecho, si tú le preguntas a los directores de colegio,
que hicimos una encuesta para empezar a entender este problema también, nos dijeron aproximadamente la mitad no sabe qué es lo que se hace en la sala de clase o le cede al profesor la decisión. Y cuando tú vas para enseñar a leer, o sea, no tiene un método... O sea, se les pide un resultado, pero no se les ofrece un camino específico, claro, que sea compartido. Y si el director no sabe un método, significa que no hay un método estructurado, sistemático, secuencial, sino que se está haciendo Intuitivo, lo que se puede. Claro, cada uno hace lo que puede. Y ahí probando, en prueba y error, se puede demorar un docente mucho tiempo en lograr un método que se ha ido perfeccionando con ciencia detrás, con investigación. Entonces, ampliar el método es un camino muy concreto. Tener un método concreto, y fuimos a las universidades a ver si se estaban enseñando métodos y no se están enseñando métodos para enseñar a leer. De hecho, no existen cursos en la mayoría de las escuelas de educación que sean específicos sobre enseñar a leer en primero básico. Entonces, comparándonos ahora con el caso de Sobral, Sobral tenía especialistas en primero básico. Entonces eran docentes que tenían expertise en un método concreto que desarrollaron ellos y lo fueron perfeccionando, basado en otros que ya tenían evidencia. Y entonces estos docentes se especializaban en estos cursos, se especializaban en el método, y esa era lo que permitía que tú al año siguiente podías partir desde el principio ya sabiendo qué es lo que hacer y no buscando. Entonces, un método, las escuelas de educación que apoyen a los docentes con formación para que no lleguen a secas a los colegios, pero si no, cada establecimiento educacional debiera tener esto como parte de su infraestructura. Esto es un método que funciona, esto es lo que hacemos si a ti te toca primero. ¿Y cuál es el rol de los padres aquí? Bueno, los padres, mira, sorpresivamente hay un estudio reciente que muestra que en las familias de niños que están entre 2 y 5 años, incluso en el sector socioeconómico alto, hay 40% de hogares que no tienen más de 10 libros en su hogar. Entonces eso ya te muestra que no hay una cultura de lectura. Y por otro lado, se ha visto que si tú lees todos los días con tu hijo, hija o tu pupilo, un libro, incluso leyéndole tú, pero desde el principio le aceleras el camino para aprender a leer muchísimo. Entonces, tenemos esta desconexión de familias sin libros. Para los padres y madres que estamos todo el rato preocupados de hacer lo mejor para nuestros hijos, algo que debiera estar junto con lavarse los dientes, lee 3 páginas. Exacto, 3 páginas. Incluso tú puedes pescar un libro e inventar lo que dice, pero ya va generando una relación con el libro positiva. Que no ha cambiado la historia para leer más rápido el cuento. Todos lo hemos vivido. Exactamente, como ya se acabó. No, y en una yo tenía un cuento de un pulpo de la mamá. Tú sabes que los pulpos se van en una cueva, ponen los huevos y se quedan ahí hasta que se mueren y cuidan. La mamá hasta la muerte. Sí. Increíble, bueno. ¿Mataste a la pulpo antes? No, ella decía como se fue a la casa, no quedaba muy claro ese cuerpo que estaba ahí, si estaba nadando. No era muy pedagógico. Sí. El final. Oye... Pero bueno, sí, los apoderados. Pero para los apoderados, saber eso, súper importante. Los municipios pueden tener un trabajo increíble ahí, pero también hay otro trabajo que se puede hacer desde los municipios, que es atender el rezago a tiempo. Hay muchos niños y niñas que que debido a que en los hogares hay menos vocabulario, esto está ampliamente documentado, que la brecha de vocabulario que oye un niño en un sector socioeconómico o en una familia con más escolaridad y con mayor capital cultural es muchísimo más amplia que en familias con menos experiencia en la... O sea, perdona, para decirlo como súper en sencillo, la cantidad de palabras que un niño maneja por el entorno al que está expuesto. Si tus papás hablan con muchas palabras, tú definitivamente tienes una brecha simplemente porque tus papás hablan con más palabras. Exactamente. Entonces es bien relevante. Y eso se nota ya a los 3 años de edad, ya es como 3 veces más, y así se va agrandando, y el vocabulario también es una llave muy valiosa para aprender a leer. Y por lo mismo, si tú vienes de una familia vulnerable donde no hay suficientes palabras, el hecho de ofrecerle a tu hijo un cuento ayuda a mejorar esa brecha también. Exactamente, que vayan oyendo palabras nuevas. A veces ahí también ayuda a ver documentales, cosas donde tú vas accediendo a vocabulario y a palabras que no están en tu día a día, va ayudando. Pero entonces hay cosas,
¿cómo se dice?, conciencia fonológica, etcétera, que antes de primero básico ya podría un municipio o un jardín infantil identificar el rezago. Identificarlo, claro, y empezar a trabajar y apoyar de a uno por uno, que es lo que hacen en estos casos. En el caso que te conté, ya el profesor, antes de entrar a marzo de primero básico, ya sabe, la profesora, que son la mayoría, ya sabe cuáles son los chicos que van a necesitar apoyo. Y esto se hace en la sala de clase, pero también por afuera. No está todo en manos del profesor, sino que la escuela tiene esta infraestructura para apoyar a los que están con más rezago, y los padres son informados para que puedan trabajar este tipo de cosas. Por ejemplo, leyéndole en la casa un cuento que le puede proveer el colegio o el municipio, etc. O Chile Crece Contigo, creemos Chile Crece Ahora. Creemos que esos son canales muy importantes para ir atendiendo a estas personas en situación Para de riesgo. terminar, Susana, hay algo que es muy lindo, y es que hace un par de años me tocó a mí ir a una ceremonia en la que se llamaba voluntarios, como ciudadanos de a pie que quieran aportar en una tarea como esta. ¿No puedes contar qué puede hacer una persona que hoy día se siente como movida? Mira, en la red hay un montón de opciones, y de partida esta es una red de más de 100 organizaciones que trabajan todos pro bono por esta causa en particular. Tenemos distintas mesas de trabajo, entonces una manera es decir, ya yo quiero ayudar, puedo ayudar algo a la red. La otra es directamente ir a apoyar a estos chicos que tienen situación de rezago actualmente, y para eso hay organizaciones que son parte de la red que canalizan tutorías, te pueden... O sea, tú le puedes leer a un niño, por ejemplo. Y hicimos una vez con la Universidad Católica un estudio con Conectado Aprendo, que es una de estas organizaciones de tutoría que tú puedes conectar, ahí inscribirte para ser un tutor. Hicimos una tutoría de verano para leer, solo leer. Entonces se mandaba un paquetito de libros a la casa del chico que se inscribía en la tutoría y donde el tutor... Y el tutor entonces se conectaban online para hacer lectura del libro y después comentarlo. Y increíble cómo mejoró la motivación lectora de estos chicos. Y estamos ahora estudiando si es que hay avances en cómo además puede aprovechar la sala de clases, ya dado que tuvo este empujoncito y habiendo leído, etcétera, haber avanzado habilidades de lectura. Entonces, hay montones, Letra Libre, Conectado Aprendo, también Enseña Chile tiene tutorías, en el Ministerio de Educación también hay Entonces, si se meten a la canales. página, van a encontrar todas las alternativas. Exactamente. Y así pueden leer a un niño o niña cuando sus padres no tienen tiempo, y es increíble el efecto, es una de las maneras más costo efectivas de ir acelerando el aprendizaje. Y de donarse a uno mismo también. Eso. Muchas Exacto. gracias por esta conversación para un tema tan importante para el futuro. A ti por ayudar a visibilizarlo. Súper fácil. Imagínense conectarse por Zoom para leerle un cuento a un niño que no conocen, que está lejos. Hay una cosa que es bien injusta, que es el hecho cómo se distribuyen las oportunidades. Uno nace donde nace. Y si naciste en un lugar donde tuviste oportunidades, esta es una cuestión muy fácil y específica donde puede retribuir a nuestra especie que ha crecido solo gracias a que hemos colaborado a lo largo del tiempo. Así que con este entusiasmo, ustedes durante la pausa se pueden meter a Por un Chile y ponerse como voluntario o en cualquiera de las iniciativas que se pueda. Vamos y volvemos. Y el Chile Científico de hoy nos invita a mirar desde afuera el corazón con inteligencia artificial para poder advertir a tiempo ciertos problemas que podría haber en el futuro. Investigadores del Instituto Milenio iHealth crearon un modelo computacional que podría ayudar en el diagnóstico y tratamiento de arritmias, insuficiencias cardíacas, y para poder comprender mejor cómo funciona esta nueva herramienta, lo revisamos en la siguiente sección. Dentro del corazón tenemos una estructura muy importante pero poco conocida que se llama la red de Purkinje. Esta es la encargada de distribuir los impulsos eléctricos en todo el corazón de manera que este lata de forma coordinada y pueda bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. La red de Purkinje es como el cableado que parte desde el poste hasta todos los enchufes de nuestra casa para que
en nuestro caso todas las células del corazón, se puedan recibir la señal y activar de manera correcta. Ahora el problema con la red de Purkinje es que, al igual que en los cables de nuestra casa, están escondidos y es muy difícil detectarla. De hecho, no existe ningún examen médico invasivo o no invasivo que nos permita ver la forma de esta estructura. La idea de nuestra investigación es, en lugar de tratar de mirar directamente la estructura de la red de Purkinje, es mirar los efectos que tiene la actividad eléctrica del corazón. En términos matemáticos, esto se conoce como un problema inverso y es como jugar al detective. Para encontrar el asesino, en nuestro caso la red de Purkinje, tenemos que ver las pistas que nos van dejando. Las pistas en nuestro caso son el electrocardiograma, que es un examen no invasivo que nos permite ver la actividad eléctrica del corazón y nos da información muy relevante para poder detectar cómo es la red de Purkinje. La inteligencia artificial nosotros la ocupamos como nuestro detective automático. Nosotros podemos generar computacionalmente millones de redes de Purkinje posibles, pero solo algunas pocas de ellas van a generar un electrocardiograma que se parezca al del paciente. Esto es como encontrar una aguja en un pajar, y eso lo hacemos con inteligencia artificial. Con nuestro método nosotros podemos detectar la estructura de la red de Purkinje y así poder simular el efecto que tendría la implantación de un marcapasos. Por eso podemos probar cientos de combinaciones en el computador y luego hacer una recomendación al médico que se resulte en el mejor tratamiento. Nosotros ya realizamos una prueba de concepto de esta metodología y la testeamos en pacientes con distintas enfermedades cardiovasculares. Lo que estamos trabajando ahora es poder hacer este método más rápido y más eficiente, de manera que lo podamos implementar en la práctica clínica y sea más fácil utilizarlo. Queremos contarles también que la científica chilena Daniela Quiñones fue una de las 5 finalistas para el premio Mujeres Inspiradoras en la Ciencia 2025, organizado por la prestigiosa revista Nature y Estée Lauder. Así se convierte en la primera chilena en ser finalista en la historia de esta ceremonia. El galardón busca reconocer el trabajo de mujeres científicas a lo largo del mundo con una categoría de logros científicos para las que hayan hecho contribuciones excepcionales, así como una categoría específica para la divulgación científica que premia iniciativas que hayan animado a mujeres o niñas a estudiar ciencias o que hayan aumentado la permanencia de mujeres en carreras STEM. Daniela Quiñones es bióloga ambiental, magíster en educación y candidata a doctora en ciencias aplicadas. Fue nominada a la categoría de divulgación científica por su trabajo como líder de contenidos en Fundación Ingeniosas, una organización sin fines de lucro que busca acercar a niñas y adolescentes a las disciplinas STEM. En su trabajo ha realizado talleres, bootcamps y comunidades científicas en Chile, Argentina, Colombia y Perú, acercando esa disciplina a miles de estudiantes en contextos vulnerables. En total son 5 las nominadas a esta categoría, donde además Daniela se encuentra mujeres científicas, por ejemplo, que están en Canadá o en Europa. La premiación va a ser el próximo 15 de octubre en el Science Museum en Londres, Inglaterra. En Futuro 360 hemos hablado mucho sobre los distintos usos de inteligencia artificial y salud, porque en este ámbito es uno donde tiene más impacto. Tanto así que nuestro país fue protagonista en la primera operación para extirpar la vesícula guiada por inteligencia artificial en el mundo. Ese proceso, en la mayoría de los casos, se realiza a través de una técnica llamada cirugía laparoscópica, la que consiste en pequeñas incisiones para poder insertar en el paciente una cámara chiquitita y los instrumentos que se necesitan para poder extirpar la vesícula. En este caso, se usó una cámara quirúrgica potenciada con tecnología magnética de precisión e inteligencia artificial que permitió guiar la observación durante la cirugía. Generalmente esas cámaras necesitan de un asistente que ajuste la visión según las indicaciones del cirujano. Pero en este caso, por la tecnología, la cámara sigue automáticamente al profesional, manteniendo una imagen estable y continua, lo que permite a todo el equipo médico seguir la cirugía con más facilidad. Este hito para la medicina fue realizado en la Clínica Las Condes y la tecnología desarrollada por la startup chilena con base en Silicon Valley, Levita Magnetics,
Los especialistas buscan que, de hecho, pueda pronto masificarse. Tiene lo que nosotros llamamos el triple impacto. Es mejor para el paciente porque esto condiciona una cirugía basada en nuestra tecnología magnética con menos incisiones. Eso es para el paciente menor dolor, menos cicatrices y una recuperación más rápida. Para el cirujano te permite ser más eficiente, te permite hacer más cirugías por día, tú operas mejor, lo cual es de gran importancia para que el cirujano haga la cirugía. Y el tercer nivel de beneficio es para los hospitales y clínicas, donde mejora mucho la experiencia de los pacientes por todos los beneficios de nuestra tecnología, pero además aumenta la eficiencia de los pabellones, es decir, se operan más pacientes por día, que eso trae beneficios para todos. Y este que viene es una notición demasiado importante para tantas mujeres en Chile, porque el cáncer de mama es uno de los más comunes en Chile. Entre sus variantes está el cáncer de mama triple negativo, que si bien afecta entre el 10 y el 15% de las pacientes de esta enfermedad, resulta ser uno de los más agresivos porque avanza muy rápido. Es por eso que un nuevo tratamiento focalizado en ese tipo de cáncer de mama fue incorporado al sistema público de salud en modalidad de copago cero, es decir, va a ser gratis. Es el pembrolizumab, una inyección que ayuda al sistema inmune a retrasar o detener el crecimiento de las células cancerígenas, que sin esta cobertura costaría 10 millones de pesos. Esta será la primera inmunoterapia disponible para el cáncer de mama triple negativo en la red pública de salud y se espera que beneficie a cerca de 650 mujeres que se atienden en este sistema público para poder enfrentar la patología. Desde el Ministerio de Salud indicaron que se encuentran en los últimos trámites jurídicos, pero el acuerdo ya está hecho, por lo que pronto va a ser realidad. Además, agregaron que será combinado con otro tipo de terapias para combatir la enfermedad. El cáncer de mama triple negativo se diferencia de otros, pues sus células no contienen receptores de estrógeno o progesterona, además de la proteína HER2. De esta forma es más difícil que puedan reaccionar a las terapias hormonales contra la enfermedad y hacen que sea mucho más complicado tratar esta enfermedad y que tenga, por lo tanto, un avance mucho más acelerado. Por eso, urgen distintos tipos de tratamiento para aumentar la sobrevida de estas pacientes. Buenas noticias para nosotras las mujeres. El cáncer de mama es muy común entre las mujeres, sobre todo entre las que ya superan los 40 años, es mucho más frecuente porque el cáncer es una enfermedad que está asociada también al envejecimiento. Pero además, las mujeres tenemos a veces mucha dificultad para cumplir con cuestiones básicas, como hacernos la mamografía, y ese trámite, que es un trámite, si es que uno lo hace frecuentemente y se convierte en un checklist, realmente nos puede salvar la vida. Por eso aprovechemos esta gran noticia para las mujeres que ya tienen cáncer de mama, para que muchas mujeres no tengan cáncer de mama o lo atajen a tiempo. La etapa en la que uno encuentra un cáncer es crítica para su mejor resultado. La sobrevida de las mujeres que atajan los cánceres a tiempo es enorme. Hay gente que nunca más vuelve a tener cáncer. Por lo mismo, las invitamos a todas las que están hoy día y a todos los que nos están escuchando hoy día, que vienen de una mujer, porque todos tienen una madre, o están con una mujer, o tienen una hija, que inviten a sus mujeres a hacerse sus tratamientos. En general, las mujeres somos muy buenas para correr a los hombres al médico, pero no al revés. Así que esta puede ser una buena oportunidad para revertir la estadística. Les queremos agradecer por haber estado con nosotros en este capítulo de Futuro 360, sobre todo porque esta es una semana en la que todo el mundo anda más bien en la voluntad de perderse más que de encontrarse, y los que se quedan acá son los que siempre quieren saber un poco más de lo que está pasando en este loco mundo que nos ha tocado compartir. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, como dice la doctora Polo, no beba y cuide al resto, respete para que lo respeten. Nos vemos muy pronto.